Hola a todos y bienvenidos a una nueva emisión aquí en mi canal en YouTube, donde vamos a hablar sobre un tema muy sencillo pero es muy interesante: los beneficios de leer en voz alta para nosotros, los profesionales de la voz, o si eres actor, orador, narrador o cualquier otra tarea que utilices la voz como herramienta de trabajo, o simplemente te interese mejorar tu habilidad vocal. Así que este video seguramente es para ti. Me vas a acompañar para que puedas descubrir cuáles son los secretos verdaderos de leer en voz alta, mientras exploramos un poco cuáles son las ventajas de esta práctica y cómo te puede beneficiar en tu carrera. Pero antes quiero que me des un like y le des a la campanita para que te esté avisando cuando haya material nuevo. Vamos al tema. En el pasado, cuando éramos pequeños y estábamos en el aula, nuestras maestras nos enseñaban una valiosa técnica: leer en voz alta. Nos animaban a tomar un libro, a levantar nuestras miradas y a compartir nuestras palabras con los demás. Al principio podía ser como algo intimidante, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que había algo mágico en esa linda experiencia que era leer en voz alta. En aquellos momentos, leer ante todo el alumnado, ante nuestros compañeros, amigos, en voz alta se convertía en una aventura también. Nos permitió sumergirnos en un mundo lleno de imaginación, descubrir nuevos personajes, emociones con cada página que leíamos. Pero a medida que crecimos, algo cambió. Con el paso del tiempo, muchos de nosotros dejamos de practicar esta técnica. Y es tan importante para nosotros en la actualidad, y nos volvimos más como autoconscientes, más preocupados por la opinión de los demás, y así la lectura en voz alta se convirtió en algo incómodo, incluso para algunos en un desafío. El exponernos se convirtió en un obstáculo para muchos de los que estamos en esta profesión. El miedo al juicio y la vergüenza de cometer errores nos impidieron disfrutar nuevamente de esta conexión mágica que sentíamos en el aula. Pero aquí está la verdad: todos podemos volver a encontrar ese niño o esa niña valiente que realmente fuimos en aquella época. Porque ahora, como profesionales de la voz o cualquier tarea que utilices a la voz como herramienta de trabajo, necesitamos de estas técnicas para corregir cuando nos comunicamos. Es hora de deshacerse de esas inhibiciones y reconectar con la alegría de la lectura en voz alta. Lo podemos hacer en la privacidad también de nuestros hogares, para que nadie nos mire ni tampoco nos intimide. Tomemos un libro, respiremos profundamente y a disfrutar de lo capaces que somos con nuestra voz, para que lo empecemos a descubrir cuando leamos en voz alta. Antes de sumergirnos en los beneficios, vamos a comparar rápidamente la lectura en silencio y la lectura en voz alta. Aquí, como vemos, la lectura en silencio es una práctica común, pero la lectura en voz alta tiene ventajas adicionales. Veamos cuáles son las ventajas de la lectura en silencio: mayor comprensión del texto, flexibilidad de horarios, privacidad y concentración, autoexploración y reflexión, autonomía de la interpretación. Pero vamos a definir cada uno de estos beneficios para que no quede algo como descolgado. Mejor comprensión del texto. ¿Qué significa? Si yo leo en voz baja, la lectura en silencio me permite que me concentre aún más y me sumerja más en el contenido de una manera más profunda. Hay otro de los puntos: era flexibilidad de horarios. La lectura en silencio se puede realizar en cualquier momento, habiendo gente o no habiendo gente, en cualquier lugar. No dependemos de la disponibilidad de otras personas o del entorno para poder disfrutar de un buen libro. Privacidad y concentración. Leer en silencio nos brinda un espacio personal y también un espacio tranquilo para tratar de meternos en el texto sin distracciones externas. Podemos concentrarnos plenamente en la historia, las ideas, cuál es la información que estamos leyendo, lo que favorece una experiencia de lectura mucho más profunda y mucho más enriquecedora. También la lectura en silencio nos permite autoexplorar y también reflexionar.
Al leer de esta manera podemos sumergirnos en nuestros propios pensamientos y también reflexiones a medida que vamos avanzando en el texto. Nos da esa posibilidad, esa oportunidad de explorar nuestras propias interpretaciones y también reacciones emocionales con respecto al contenido que tenemos, lo que nos ayuda a conectar más íntimamente con la lectura. También tiene una autonomía en la interpretación. La lectura en silencio nos permite interpretar el texto de manera individual y también desarrollarlo mientras vemos nuestras propias imágenes de personajes, escenarios, situaciones. Tenemos la libertad de crear nuestra propia versión de la historia y conectar con ella de manera única. Ahora pongamos en pantalla cuáles son los beneficios de la lectura en voz alta, que es la parte medular, la parte central de este video. Primero, mejora la dicción y también la pronunciación. Hay un fortalecimiento de la resonancia y la proyección vocal, el desarrollo de la expresividad y también la capacidad de interpretación. Ahora que hemos establecido la diferencia, vamos a explorar cuáles son esos beneficios específicos de leer en voz alta para nosotros, los profesionales de la voz. Ahora, con un libro en mano nos permite fortalecer la dicción, la pronunciación. Leer en voz alta mejora la articulación de los sonidos y la claridad en la pronunciación. Ayuda a reducir los problemas como el ceceo. La lectura en voz alta te brinda una herramienta como tener una mayor conciencia y también control de los músculos utilizados para la producción del habla. Al leer en voz alta prestamos más atención a la forma en que articulamos los sonidos, lo que nos permite trabajar en la pronunciación y mejorar la claridad de nuestra dicción. Al leer en voz alta, los músculos involucrados se fortalecen. Somos como el atleta. Día a día hay que entrenar para fortalecer sus músculos. Igual nosotros debemos hacerlo. Esto incluye los músculos de la lengua, los labios, la mandíbula y el paladar. A medida que estos músculos se vuelvan más fuertes, se vuelve más fácil y natural pronunciar los sonidos correctamente. En el caso específico del ceceo, que son problemas de pronunciación común, la lectura en voz alta puede especialmente ser beneficiosa porque el ceceo se produce por la mala colocación de la lengua. La lengua la colocamos en un lugar indebido, como poner la lengua entre dientes. Ahí permite escapar el aire, por eso se produce el ceceo. Lo correcto es poner la lengua detrás de los dientes y producir la correcta pronunciación. La práctica constante y consciente puede ayudar a entrenar los músculos para producir los sonidos de manera correcta y también de manera precisa, y así poder superarnos día a día con los problemas que tengamos con la pronunciación. Es importante destacar que la lectura en voz alta no solo se centra en la pronunciación, sino también en la entonación, el ritmo, la fluidez. Estos aspectos también se benefician al leer en voz alta, ya que nos ayuda a desarrollar un mejor control sobre la forma en que nosotros nos vamos a expresar, en cómo vamos a comunicar las palabras. Además, al leer en voz alta también estamos expuestos a una mayor variedad de vocabulario, estructuras gramaticales, lo que enriquece nuestra expresión oral. Vamos a encontrarnos con palabras que quizás nunca hayamos escuchado. Y aquí un dato importante: no te quedes solo con la pronunciación de esa palabra difícil o que no la tenías. Ve al diccionario, fíjate cuál es el significado y así va a aumentar tu abanico de palabras a la hora de hablar. Esto nos ayuda a potenciar la resonancia y la proyección vocal. La lectura en voz alta ejercita los músculos de la garganta, toda esta parte del diafragma, lo que resulta una voz mucho más resonante, más proyectada, más potente. Ayuda a evitar la fatiga vocal y también la tensión muscular. El desarrollo de la expresividad y la capacidad de interpretación. Leer en voz alta, explorar diferentes tonos, ritmos, emociones, va a mejorar la capacidad de transmitir mensajes con una intención, con una emoción. Ayuda a crear personajes más convincentes, realistas. El hacer teatro, a mí específicamente, me ayudó a tener mayor capacidad de interpretación, de comprensión del texto. ¿Cómo sería una práctica de lectura en voz alta? Lo que voy a explicar es cómo lo tienes que hacer. ¿Qué cosas debo tener en cuenta para hacerlo mucho mejor? Por ejemplo, yo tengo que practicar la respiración. Antes de comenzar a leer, asegúrate de respirar profundamente y relajadamente. Respiración costo-diafragmática abdominal te ayudará a mantener el control y también la resistencia mientras lees. Presta atención a la entonación, al ritmo. Varía la entonación según el contexto, el significado también del texto. Utilizas pausas adecuadas
para enfatizar las ideas importantes y darle fluidez a tu lectura. Un ritmo adecuado ayudará a que tu voz suene natural y atractiva. Trabaja con la pronunciación, la dicción. Presta atención a la pronunciación correcta de las palabras. Otra variación del ejercicio es leer lentamente y silabeando, exagerando los gestos para hablar y asegurándote de pronunciar cada letra. Por ejemplo, Galton estaba convencido de que las impresiones digitales eran una herramienta fundamental para la individualización de las personas. Si yo lo hago de esta manera durante varios minutos y después reinicio el texto, va a aumentar la velocidad. Reinicio el texto, voy a leer de otra manera y después le voy a dando velocidad. Trata de articular claramente cada sonido, cada palabra, prestando especial atención a aquellos sonidos que puedan ser difíciles para vos. Utiliza diferentes tipos de textos, desde una noticia, un cuento, una cuestión narrativa, poesía, un informe. Trabaja con varios géneros para que puedas practicar diferentes tipos de intenciones en la voz. Y vas a ir conociéndote de a poco. Acentúa las palabras que son claves, por ejemplo. Identifica cuáles son las palabras clave en el texto. Dales un poco más de énfasis. Esto te va a ayudar a resaltar las ideas principales y a captar la atención del oyente. Practica la expresividad. Intenta transmitir las emociones, el tono adecuado. Asegura el contenido del texto. Adapta el estilo, el género del material que estás leyendo. Lee cada palabra. ¿Qué significa cada palabra? Para que tu interpretación sea auténtica, cautivadora. Utiliza pausas estratégicas. Aprovecha las pausas adecuadas para darle tiempo al oyente para procesar la información. Las pausas también pueden ayudar a enfatizar ciertas palabras o ideas y te permiten respirar sin interrupciones. Te ayuda también a fortalecer la memoria, la concentración. La lectura en voz alta requiere un mayor nivel de concentración y memoria que la lectura en silencio. Al leer en voz alta, debes mantener el hilo de la historia, recordar los detalles y transmitirlos de manera coherente. Esto fortalece su capacidad para mantener la atención y también retener información. También leer en voz alta fomenta la confianza y la autoestima. Leer en voz alta frente a otros puede ser un desafío, pero a medida que practiques y adquieres más experiencia, tu confianza y autoestima se fortalecen. Superar el miedo, la vergüenza asociados con la lectura en voz alta te permite desarrollar una mayor seguridad en tu habilidad para comunicarte oralmente. Cuando estás al frente del público, te vas a empezar a escuchar. También te va a estimular la imaginación, la creatividad. Al leer en voz alta, puedes dar vida a los personajes, escenario del texto a través de tu interpretación. Esto te va a estimular tu imaginación, tu creatividad, ya que te permite explorar diferentes tonos de voz. Inflexiones, expresiones para representar a los personajes y transmitir emociones. Promoción de la empatía y la conexión emocional. Mira todo lo que requiere leer en voz alta. Puede transmitir emociones, conectar con los demás a través de las historias, las story. Puede despertar el interés y la empatía de la audiencia al compartir las vivencias de los personajes y las lecciones aprendidas en el texto. ¿Va a ayudar a qué? A leer con fluidez. Evita las pausas innecesarias, los titubeos o las repeticiones excesivas. Trabaja en la fluidez de tu lectura para que sea agradable de escuchar y para mantener el ritmo de la narración. Practica la lectura en voz alta regularmente. Cuanto más practiques, más mejorarás tus habilidades. Dedica tiempo regularmente para leer en voz alta, ya sea practicando textos específicos o simplemente leyendo en voz alta cualquier material que encuentres que sea interesante, como lo dije recién. Estos son los beneficios muy importantes. Aunque creas que es muy sencillo esta técnica, pero es tan eficaz para nuestro trabajo, para nuestra tarea. Llegamos al final de nuestro material para esta semana. Esperemos que te haya ayudado y si nunca lo has hecho, trata de ponerlo en práctica. Y después, cuéntame, déjame en los comentarios cómo te fue, cómo te ha ido, si realmente te ayudó, te benefició. Yo creo que sí, porque es una práctica constante que he hecho durante mucho tiempo. Antes del cierre, no te olvides de mi curso de locución. Aprende a dominar la locución con nuestro curso pregrabado y ahorrate un 50%. Inscribite hoy mismo y convertite en un experto en voz. También te invito a mis clases personalizadas vía Zoom, 1 hora por semana, horarios flexibles.
Ahí en la descripción te dejo el link de la página web para que obtengas mucha más información. Hasta aquí llegamos. Será hasta un próximo encuentro. Gracias.